Bienvenidos a May de Madera. Os invito a dar un vistazo del taller. Vamos. Bienvenidos a May de Madera. Os invito a dar un vistazo del taller. Vamos. Bienvenidos a May de Madera. Os invito a dar un vistazo del taller. Vamos. Bienvenidos a May de Madera. Os invito a dar un vistazo del taller. Vamos. Bienvenidos a May de Madera. Os invito a dar un vistazo del taller. Vamos. Bienvenidos a May de Madera. Os invito a dar un vistazo del taller. Vamos.
Bienvenidos a Made de Madera. Os invito a dar un vistazo del taller. Vamos. The host has muted. Me has mutado. Hola, ¿se me escucha? Sí. Se me escucha, Sí, te perfecto. escucha. Hola, muchas gracias a todos por conectaros. Bueno, bienvenidos a Maker to Maker. Es la iniciativa que hemos tenido durante el mes de febrero, el mes de la amistad, en Nomad Technologies, con la idea de promocionar un poquitín esta cultura del maker que tanto nos gusta y que formamos parte de ella, todos los compañeros y todos los usuarios de nuestras máquinas. Se nos ha ocurrido crear unos pines con los cuales vamos a compartir con diferentes personas de nuestro entorno que se sientan identificados con el movimiento Maker. Las hemos enviado a muchos de los usuarios. Si vosotros queréis, también nos podéis pedir. Todavía estáis a tiempo. Y bueno, hoy estamos con los compañeros de Madre de Madera, un coworking de ebanistas que están en Madrid, en el cual se reúnen un montón de personas en torno a la carpintería y ebanistería, comparten un espacio de trabajo muy chulo. Aquí podéis ver un vídeo en el que se presenta un poquitín este lugar y en el cual se hacen un montón de cursos, un montón de actividades y, bueno, aquí podéis ver un curso que hemos realizado con ellos, con nuestras máquinas Oku, y hacen un montón de iniciativas que tienen que ver con la carpintería y ebanistería. Nosotros desde Nomad Technologies, no sé si nos conocéis, somos una empresa que fabricamos maquinaria, creamos máquinas de fabricación digital, CNC, fresadoras, máquinas de grabado y corte láser y hacemos muchísimo hincapié en el I+D y la tecnología propia. Tratamos de buscar siempre máquinas muy sencillas de utilizar para el usuario y muy económicas, que permitan ser la primera máquina que entra en muchos de los talleres de nuestros usuarios. Os invito a que nos sigáis en redes sociales, ya que subimos muchos trabajos hechos con las máquinas y tratamos de enseñar lo que se puede hacer con estas tecnologías que nosotros promovemos. Y, por supuesto, nos puedes seguir en redes sociales o inscribirte en la lista de correo para recibir el newsletter. Vamos a empezar, os voy a presentar a los compañeros de Madre de Madera. Tenemos a Warren y a Juanma. Buenas, chicos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a tratar de que sea un poco distendida la conversación. Os voy a hacer una serie de preguntas y me las vais respondiendo, ¿vale? Bueno, lo primero, ¿qué es Madre de Madera y cómo comenzó? Bueno, buena pregunta. ¿Cuál es Madre Madera? Madre Madera es un espacio de coworking para los que son amantes de la madera, ¿vale? Entonces decimos en nuestra señal allá, que es un coworking para ebanistas. Y la idea es que si tú tienes un proyecto en tu casa que quieres montar o eres profesional buscando por un taller donde puedes hacer todos tus trabajos, aquí tenemos un espacio de 300 metros con 10 bancos de trabajo y puedes alquilar un banco por horas o puedes ser un residente como Juanma. Y esta es una persona que tiene su propio espacio aquí donde ellos pueden hacer sus cosas, guardar sus materiales y montar su propia máquina de láser, como Juanma, efectivamente. Entonces, este es el idea del Madre de Madera. No, sí. Hola. Vale. Vale. El directo.
cómo os conocisteis vosotros, chicos? ¿Cómo nos conocimos? Bueno, un día yo fui trabajando como modelo y yo fui simplemente con un bañador y él fue siguiéndome por la calle y al final entró en el taller y ya él no salgo y es un problema, la verdad. Entonces, si alguien me puede ayudar para el taller sería genial. Este no es la verdad. Juanma, cuenta cómo se Yo, conocimos. bueno, en mi cambio de vida profesional, estaba buscando un lugar donde poder aprender ebanistería y poder trabajar con la madera de forma profesional, y buscando en redes sociales apareció Made de Madera. Llamé por teléfono para enterarme. Casualmente encima está en el municipio donde yo vivo, en Alcorcón. Y bueno, pues vine a conocer a Warren. Entré en el local, que además os invito a todos a que vengáis a conocerlo porque es un lugar maravilloso. Y al entrar y ver las instalaciones, ver la idea, el proyecto y la forma de trabajar, algo único en España, que no era una forma cotidiana, pues me quedé enamorado del proyecto y, como dice Warren, no hay manera de que me saquen de aquí. Estamos aquí todo el día haciendo cosas con montones de miembros, residentes, y bueno, pues aquí trabajando y ideando, sacando proyectos y felices del proyecto. Sí. Es una iniciativa muy chula. Vamos, nosotros también la conocimos a raíz de las redes sociales, y cuando tuvimos oportunidad de acercarnos también nos enamoró el proyecto, porque algo así demuestra muchísima pasión por la madera. Bueno, os dejamos el vídeo en el que se ve la presentación. Bueno, Warren, ¿cómo surgió la idea de montar este espacio? Muchos sitios así, porque este es un pasatiempo donde hay mucha gente que son interesados en dedicar este tipo de trabajos con madera. Pero aquí en España, bueno, es algo nuevo. Y desde hace, ¿cuántos años fue? En 2008 lanzó mi propio taller de ebanista. Y yo sigo con este taller para 4 o 5 años. Y por el último crisis y falta de trabajo, yo tuve que cerrar este taller. Y desde este momento yo he tenido ganas para entrar de nuevo en este mundo de madera. Pero es difícil porque la inversión es brutal. Todos los maquinarios que tenemos y tal es mucho. Pero también he notado después del último crisis, 60% de los negocios en el mundo de carpintería han cerrado, 60%. Y ya muchos de esos negocios son abiertos de nuevo, pero lo que ha pasado, la gente mayor que son cerca del año el tiempo de jubilar, han jubilado. Y hay un hueco ya entre la gente que quieren aprender y gente que son disponibles para enseñar lo demás. Entonces, lo que estamos pensando con la madera es que queremos un espacio donde la gente que tiene un poco de conocimiento de madera pueden compartir esto con nosotros. Entonces, el venir aquí, claro, el venir aquí hace tus proyectos, pero lo que queremos más de eso es que pueden compartir su conocimiento. Y entre nosotros podemos crecer la comunidad de gente que son apasionados y tienen las habilidades de trabajar con madera. Entonces lanzamos el negocio al finales de 2019. Yo tengo un radar increíble para los años malos de la economía. En 2008 lanzó lo primero y al finales de 2019 lanzó eso. Entonces, la siguiente vez que yo lanzo un negocio de madera es un mal año, ¿vale? Pero espero que no tenga que lanzar otra. Pues esperemos que no lancemos muchos más, no sea que se vuelva a producir. Bueno, claro. ¿Por qué el formato de coworking? ¿Te planteaste alguna otra posibilidad? Bueno, este es una pregunta interesante. Originalmente, la verdad es que yo fui pensando que es simplemente una manera para compartir los costes. Esto fue mi idea original. Porque, como dijo,
es una inversión importante para montar un taller. Pero la verdad es que hay una energía cuando tienes varias personas que son apasionadas de la misma cosa trabajando juntos. Cada persona aquí tiene una habilidad o una especialidad un poco diferente. Y esto significa que podemos animar uno de la otra para crear cosas más interesantes, para mejorar nuestro nivel. Y esto es lo que ha pasado con Juanma. Cuando él entró originalmente para hacer una clase, él me dijo, bueno, yo tengo un poco de habilidad, pero la verdad es que él tiene mucha habilidad y yo he aprendido de él ha aprendido de mí y entre todos los otros miembros que tenemos, yo creo que todo el mundo ha aprendido un montón, ¿no? Todos, sí. La verdad que es impresionante porque al haber un montón de personas con muchos conocimientos, aquí tenemos arquitectos, tenemos diseñadores, tenemos personas, luthiers, gente que se dedica a hacer bicicletas, no sé, es que el mundo es tan alucinante el que puedes encontrar en Made de Madera que al final, pues para llegar a un camino muchas veces tú tienes un proceso, pero encuentras que hay personas que te pueden dar procesos similares, técnicas que han visto en YouTube o que ya conocen que han aprendido de otros sitios, o cuando vienen los maestros, que algunos son sus abuelos eran ebanistas, sus padres eran ebanistas, pues es todo un cúmulo de, como dice Warren, es conocimiento, conocimiento, y al final, pues claro, de todo ese conocimiento, pues lo que surge son cosas maravillosas. ¿Tenéis algún plan de futuro que queráis compartir con nosotros? Bueno, mi problema es que yo tengo demasiados planes por el futuro. Me tengo que enfocar más en hoy, pero no, la verdad es que en las próximas semanas vamos a lanzar nuestra tienda online para vender unas herramientas y productos que son específicos para el mundo de ebanistería, incluyendo las máquinas de Nomatec. Estamos ilusionados para tener tus máquinas en nuestra gama de productos porque son cojonudos. Entonces, este es un área de estamos mirando ahora mismo, estamos en el proceso de crear esta página y yo espero antes del finales del mes de febrero vamos a lanzar esta página. Y más de eso, estamos mirando a las posibilidades de crear otros espacios de Made de Madera en lugares diferentes, en Madrid y en España, para crear, no sé, podría ser una franquicia o simplemente abrimos otros espacios, porque la verdad es que hay mucho interés, hay mucha gente que quiere hacer este tipo de cosas para compartir un espacio, para tener acceso a todos los herramientas que tenemos aquí. Y estamos evaluando ahora mismo si hay posibilidades para montar más de estos tipos de espacio. Es muy, muy interesante la propuesta. De hecho, vamos, cuando con otros makers les hemos compartido, les hemos hablado de vosotros, siempre les ha llamado muchísimo la atención. Y es un concepto muy disruptivo. A veces nos cuesta entender el concepto de compartir y que todo el mundo salga beneficiado. Pero todos los que nos hemos visto en el garaje de casa, que no cabemos, no tenemos herramientas, no podemos trabajar cómodamente, tener un espacio como este es un desahogo y lo vemos realmente cuando lo hemos padecido, lo vemos con ojos diferentes. Y vamos, nos ha pasado, a mí me pasó cuando oí de vosotros, automáticamente conecté. Esto es lo que va a tener éxito, esto funciona, a mí me sirve. Y seguro que a mucha otra gente también. Claro. ¿Te ha supuesto mucha satisfacción el crear este proyecto? ¿Te has encontrado, has llegado a las metas que te habías planteado? Cuéntanos un poquitín cómo ha sido la situación. Bueno, la verdad es que como para todos, el último año ha sido súper duro para muchas personas y muchos negocios y no hay manera para pretender que han sido fácil. Pero la verdad es que el negocio está creciendo, tenemos más y más miembros, cada semana añadimos 1 o 2 miembros más cada semana. Lo que estamos esperando o lo que queremos hacer ya es invitar más maestros de otras partes de España, del mundo, para venir y compartir su conocimiento con nuestros miembros y otras personas que son interesados. Nuestras clases no son solo para miembros.
Um, Sí. y lo que vimos ahora mismo es que hay una buena posibilidad que este tipo de negocio puede crecer rápido en este país, porque es un mercado que no es muy grande aquí. Y este es por un par de razones, como dice varias veces, la inversión es brutal, pero segundo, ¿dónde vas a montar esto? No puedes ponerlo en el centro de una ciudad porque las máquinas son industriales, o seguro que no puedes ponerlo en tu casa, porque el ruido va a ser seguro que tu mujer va a tener unas palabras fuertes para ti. Pero la verdad, para decir algo, tenemos muchos miembros y gente que son parte de nuestras clases que son mujeres también. Y esta es otra barrera que queremos romper, este día que es un mundo de hombres. La verdad es que no, las mujeres son iguales en este área, no hay ninguna razón para pensar otra cosa. Y estamos muy felices cuando ellos vienen y que ellos Mm. tienen la sensación que ellos son bienvenidos aquí también. Sí, eso se nota. Las nuevas generaciones están rompiendo mucho con los tabúes anteriores. La carpintería es una cosa de hombres, cállate que no sabes y aprende del artesano adulto, del mayor. En cambio, ahora con Internet podemos acceder a nuevas maneras de hacer las cosas, podemos acceder directamente a cosas que antes solamente se aprendían de un maestro, ahora las puedes aprender directamente de mucha otra gente. Tienes muchísimas más posibilidades de informarte. También os quería preguntar sobre vuestros referentes, porque sé que aquí invitáis a mucha gente a nivel que son referencias a nivel internacional en diferentes disciplinas. ¿Podrías mostrarnos algunos de tus influencias? Esa es una buena pregunta. Yo supongo el referente más importante en mi vida es mi padre, que ha trabajado en este tipo de cosas toda su vida. Él no es ebanista, pero él es muy, ¿cómo se llama? Manitas. ¿Manitas? Sí, sí. Él es mi traductor también, ¿vale? Entonces él es un gran referente. Pero lo que es interesante, yo soy una de esas personas que he aprendido todas mis cosas por el Internet. Es que no he tenido ninguna clase en mi vida, aparte de lo que yo he aprendido en el Internet. Entonces, uno de las personas más importantes para mí era un hombre, yo solo sabe su nombre en Instagram, no sé no recuerdo su nombre real, pero es The Wood Whisperer. Y él hace un montón de vídeos que son muy fáciles a entender. Y yo he aprendido un montón de ahí. Y hay muchas personas en Estados Unidos y en Inglaterra también que son dedicados a enseñar al mundo lo que ellos conocen, lo que ellos saben. Y este para mí es una idea interesante porque a veces aquí en España podemos tener esta actitud que este es mío y yo voy a guardarlo y es cerrado. Y lo que queremos aquí es que, al contrario, queremos ser abiertos y compartir lo que tenemos. Y esto incluye las herramientas, que a veces me duele, y también el conocimiento. Entonces estamos tratando de cambiar un poco la actitud. Y no sé si tú has notado algo de eso en el espacio. Sí, es increíble. El hecho de lo que dice Warren, la idea que tenemos aquí de yo es mi taller, es mi herramienta y es mi sitio y nadie puede entrar, a tener un sitio abierto en el que tú puedes llegar y aprender, conocer, a crear comunidad. O sea, el chip que tenemos está completamente, y yo desde que llevo, aquí al principio cuando me lo explicaron yo decía, pero no lo entiendo, ahora lo entiendo perfectamente. Este es el concepto, esta es la idea. El resto es cerrarse, esto es abrirse y dar, y al final eso hace sumar. Porque dices, no, si yo te doy mi conocimiento, no, si te lo das, si todos compartimos el conocimiento, todos sumamos, todos crecemos. Si no, no crecemos. Pues la idea es perfecta. Claro. Muy interesante. Bueno, Juanma, Warren, ¿nos podéis presentar algunos de los trabajos que habéis hecho vosotros? ¿Nos podéis poner algún ejemplo de gráfico que podamos ver de trabajos hechos por vosotros? Bueno, ¿tienes algo que tú quieres compartir? Bueno, no, yo sobre todo en mi parte, la parte que me toca, yo también el nombre lo creo porque mi idea es salir como ebanista
con mi nombre, que es juanmadera.es, sería sacar proyectos adelante relacionados con la artesanía, con la madera y la ebanistería, todo fusionado. Y en mi caso, por ejemplo, yo hago muchas tablas de corte y presentación, hago objetos, cajas, estuches personalizados para diferentes objetos, para diferentes objetos y diferentes medidas. Y entonces lo que suelo hacer, una vez que conocí, primero, trabajaba con gente que tuviera láser para que me lo hicieran. Una vez que conocí Nomaktex me di cuenta que pensaba que era algo muy complicado, como todo el mundo cuando viene aquí que piensa que es todo muy complicado y luego te das cuenta que no, que simplemente probar un poco, tienes siempre además asesoramiento a nivel ebanistería, pues toda la gente que está aquí, a nivel láser vosotros, y pues hacer nombres, logos, personalizar, y son trabajos que, bueno, que van saliendo. Y aparte aquí, bueno, en el taller Warren, pues aquí se hacen infinidad de todo lo que es muebles hechos a medida en madera maciza, pues todo lo que en la imaginación os pueda llevar, todo se realiza aquí. Desde, no sé, desde las cosas más pequeñas hasta muebles enormes, no sé, y luego con artesanía, con las técnicas de toda la vida. Es que es todo lo que es ebanistería es made de madera. Claro. Y lo que yo quiero hacer es ser dedicado a hacer muebles en madera macizo. Este es algo que ya está con IKEA y este tipo de empresas. No hay muchas personas ya que son dedicados a hacer cosas de madera maciza. Y este es un calidad diferente. Y no, para hacer como uniones como este, de cola de melano que hacemos de mano. La verdad es que no hay muchos sitios donde puedes aprender o encontrar gente que tiene las habilidades para hacer esto. Entonces, lo que yo me gusta hacer son mesas, escritorios, sillas, todo este tipo de cosas que está hecho de madera maciza es donde yo tengo mi pasión. Pero la razón que estamos aquí, yo tengo que decir, es porque Juanma tiene muchas ganas de trabajar con el láser y este es donde encontramos Nomaktex. Entonces, este es un ejemplo de cómo se crece el red de makers, porque estamos hablando contigo, porque Juanma ha hablado contigo para encontrar una máquina de láser. Claro. Entonces, este es lo que es interesante. Aquí tengo un trabajo hecho por Juanma. Estaba pensando que tenía la tabla allí, sí. Hay otra que he hecho, la última, la tienes ahí al lado, que es la de roble, que se ve el escudo, que ha salido muy chula. Es un diseño bastante interesante. Esa la verdad está hecha en roble, con el canto, pues, gracias a las técnicas aprendidas aquí, en el canto se puede ver que lleva una lámina de budinga, que es una madera preciosa, muy complicada de trabajar, pero muy bonita. Y luego el escudo celta, que se lo hemos hecho en láser, que además tiene su textura, se ve perfectamente. Es que el láser, la verdad, que es increíble. He probado muchos láser y, como el vuestro, pocos. Tienen esa calidad de acabado y con ese relieve que se parece que está grabado fuego dentro. La calidad es increíble y los resultados, bueno, pues mejor. A una imagen vale más que 1000 palabras. Sí. Vamos, nosotros cuando empezamos a hacer este tipo de máquinas lo vimos muy claro cuál era nuestro usuario. Gente que con mucha creatividad le podía sacar realmente jugo a la máquina y hacer cosas que antes costaba mucho hacerse o que directamente no se podían hacer. Y dan muchísimo valor añadido a los productos donde se aplican. Entendemos que es muy diferencial este tipo de fabricación. Tenemos una pregunta que nos hace Movidas en Moto, que nos pregunta, cuando tenéis un proyecto en la cabeza, ¿sois capaces de desconectar en algún momento o desconectáis una vez que habéis completado el trabajo? Bueno, empizáis primero con este. No, yo ahí reconozco que de toda la vida he tenido un problema. Bueno, un problema que para mí es bueno, que es que si hay algo que entra en la cabeza o alguien te plantea un proyecto, un diseño, o esto es posible, pues ya empiezas a darle vueltas, ya empiezas a preguntar a todos los compañeros, empiezas a idear y al final, bueno, pues si es posible, que el 99,9% de las veces es posible, lo hacemos realidad. Pero sí es verdad que hay veces que, madre mía, que nos volvemos muy locos, no quedamos satisfechos, repetimos hasta llegar a la excelencia, a la calidad, que es lo que se busca. Sí, y a mí es una mezcla. A veces yo tengo una idea y el día siguiente yo creo la cosa. Otras veces yo tengo unas ideas que son creciendo y yo sé que voy a hacerlos, pero todavía estoy esperando hasta el momento de inspiración
para empezar el proyecto. Yo tengo unos ahora mismo que yo he tenido en mente por años, y estoy hablando de años. Y yo sé que voy a hacerlo, pero estoy buscando por el momento perfecto para empezar con ellos. Entonces, depende de la idea, depende de cuál es el proyecto, y no siempre tenemos que tener ganas de hacer las cosas en el momento. A veces vale la pena esperar hasta que el líder está crecido y está listo para el mundo. Bueno, yo entiendo muy bien la pregunta también. Me meto dentro de la respuesta. Bueno, voy a responder también. Para mí, muchas veces, cuando tengo una idea en la cabeza, a veces cuesta porque en el día a día no hay hueco para ella, pero cuando está ahí es un run run y no descansas de verdad hasta que no la has plasmado. Y muchas veces cambia durante el proceso. Te pones a realizarlo y terminas haciendo una cosa completamente diferente. Pero es una cosa muy bonita también. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos pregunta Samuel, ¿ha habido alguna utilidad en la que habéis conseguido sacar utilidad a la máquina láser donde nunca os habéis planteado antes? En mi caso es que el láser empecé como os comenté antes, con personas que tenían, luego lo traje yo y es que es infinidad. O sea, tú te pones a practicar, te vas metiendo dentro de los menús, miras en las páginas que también están muy bien, que tenéis en YouTube, los tutoriales, las páginas que tenéis donde se puede entrar. Entonces, cada día aprendes, vas incorporando un poco de tu cosecha de otras personas que dan sus ideas, te resuelve muchas veces dudas que tienes, que dices, ¿y esto cómo lo podría llegar a hacer? Y alguien lo ha hecho, alguien lo publica o se consulta a Nomadtech y ellos automáticamente te dicen, pues prueba esta configuración, prueba esta idea, y yo estoy sorprendido porque piensas que el láser tiene un tope y cada día descubro que puedes hacer cosas nuevas, cosas mejores, más calidad. Hoy, por ejemplo, cuando hemos estado hablando con el logo que estaba haciendo, que tenía una serie de problemas que yo soy muy perfeccionista, estaba perfecto, todo el mundo le parecía que era perfecto, pero hablando contigo, Alfonso, me has hecho una serie de correcciones, una serie de modificaciones y he sacado y digo, madre mía, ya ha salido mucho mejor. Entonces, pues no, yo sigo, creo que todavía me queda mucho, bastante, pero alucino, cada día alucino más con las máquinas y con los acabados y la forma de trabajar. Nosotros nos dimos cuenta hace tiempo que la comunidad era muy importante, porque el tipo de usuarios maker que utilizaban nuestras máquinas muchas veces venían con una aplicación en la cabeza, una cosa muy clara que querían hacer, pero una vez que tenían la máquina es gente bastante creativa y empiezan a ver más posibilidades. Y nos lo compartían, nos enviaban al WhatsApp, oye, mirad lo que he hecho, mira qué chulo, mira lo que he logrado hacer. Esta idea que en principio no se podía hacer, me dijisteis que no se podía hacer, miradla, sí que se puede hacer. A lo cual hemos aprendido nosotros de ellos y decidimos hacer una comunidad de usuarios. En Facebook es bastante activa. A día de hoy también en Instagram nos seguimos bastante entre nosotros y publicamos los trabajos que hacen otros usuarios con nuestras máquinas que utilizan nuestros hashtags y tratamos de que nos expliquen cómo se hace a toda la comunidad para ir aprendiendo todos. Y es muy, muy, muy interesante. Tenemos otra pregunta de Droneando. ¿Dónde está el límite a la hora de innovar en ebanistería? El límite para crear. Bueno, el límite. Esta es una pregunta que ya está cambiando nuestra realidad, en el sentido que ya la tecnología está entrando en el mundo de ebanistería, con las máquinas de láser, control numérico y mucho más innovaciones así, que son destruyendo los límites que hemos tenido antes. Y un parte del problema ahora es que tenemos en nuestra mente cómo hacemos una tarea, cómo hacemos una cosa, que tenemos que usar esta herramienta o tenemos que usar este proceso, pero ya con la nueva tecnología que existe, estas maneras para trabajar son antiguas y no son tan eficientes. Entonces, la verdad es que el gran problema es nuestra mente. No es la maquinaria, no es España, no es la madera, no es nada de eso, es nuestra mente. Y sí estamos en como un cárcel de la manera en que tienes que trabajar. Y este es cómo haces. Y usas esta herramienta para esta cosa. Es difícil a romper estas barreras para entender que hay un mundo nuevo de tecnología que es disponible para nosotros, para usar
con estas herramientas de mano. Seguimos usando eso, pero hay otra manera ya, hay otro mundo de oportunidades que existe. Entonces, si podemos cambiar nuestra mentalidad, no hay límites de lo que podemos hacer. Que nos hablases un poquitín de la comunidad de Madre de Madera. ¿De la? De la comunidad. De la comunidad. Hablar de la que habéis comunidad. generado aquí. Increíble. Bueno, son buena gente, pero la verdad es que mejor si ellos son en la calle, porque ellos quieren romper todas las herramientas todos los días. No, son buena gente y tenemos una mezcla. Y para mí es la energía del espacio, es la mezcla de historias, de habilidades. Y lo que me gusta más que nada es simplemente que la gente son preparados a ayudar uno entre otro. Y esto es importante. No tenemos gente aquí, aparte de Juanma, que dice que yo soy lo mejor, yo sabe todo, nadie me puede aprender nada, nadie puede enseñarme nada. Es que todo el mundo está diciendo, bueno, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo montas este proyecto? Claro. Y esta humildad para mí es súper importante para decir, ok, mira, nadie aquí es el experto en todo. Cada persona tiene un área donde ellos saben más que otra. Pero si entre uno de los otros podemos compartir esta información, esta habilidad, mira, todo el mundo va a tener el beneficio, porque vamos a crear una comunidad de gente que tiene habilidad, más clientes y más maneras para compartir y lanzar nuevos proyectos. Entonces, la comunidad es súper importante. A mí me llama... Es porque somos makers, mira, tenemos... Somos makers, sí. A mí me resultó muy interesante el ambiente tan distendido que hay y se nota que sois amigos, aparte de compañeros de espacio de trabajo, y cada uno haciendo sus cosas. Hay gente que trabaja vigas de madera para hacer estructuras, hay gente que viene como hobby a hacerse un mobiliario para su casa, una estantería, una mesa, hay gente que se dedica a hacer cosas de artesanía más pequeñitas y el poder de preguntar a un compañero, oye, ayúdame a mover esto, o esto cómo lo harías, dame tu punto de vista, no me está quedando del todo bien, o ese compartir. Yo he visto un ambiente muy, muy sano y, como decías, muy poco ego y mucho querer aprender y saber vamos, que los compañeros están para echarte una mano y dar tú también a la comunidad. Pues muchísimas gracias, Warren y Juanma. Ha sido un placer estar por aquí con vosotros. Y bueno, esperemos que podamos vernos muchas más veces. Y que los compañeros, si les ha gustado vuestro proyecto, pues que puedan seguiros en redes sociales también y saber más de vosotros. Les esperamos en Made de Madera. Aquí tenéis el contacto de Juanma, que hemos puesto... Tenía la tarjeta aquí. Sí, Juan Madera. Juan Madera, ¿vale? Juan Madera. Sí, hemos puesto Madre de Madera, pero está también Juanma al otro lado. Bueno, pero lo importante es Made de Madera. Luego, cuando vengan aquí a conocernos, ya conocerán a Juan Madera, a todos los demás arquitectos, diseñadores, gente creativa, bueno, la gran familia que es Made de Madera. Él tiene razón, no sigue él. Bueno. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Estamos ahí? Estamos en...